Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo, 11:30 de la mañana, afrontando esta última entrevista del programa. Es que no por ser la última es peor, que va todo lo contrario. Ni mejor ni peor, es algo saludable. Y con eso lo digo todo. Bueno, como cada jueves tenemos aquí a Sonia Soaje, farmacéutica, que ella nos va a traer pues esos consejos para cuidarnos y estar mejor por dentro y por fuera. Buenos días, Sonia. Hola, buenos días. Hoy más por dentro que por fuera, porque vamos a hablar de la vesícula biliar. Y te traigo este tema porque me ha tocado medianamente de cerca, tengo una amiga que es de mi quinta y que la acaban de operar, que uno piensa que los problemas de la vesícula biliar son como de gente más avanzada en edad, o que tengan una vida poco saludable, y no, ella precisamente hasta que tuvo 18 o 20 años practicaba ballet, siempre ha sido una persona muy deportista, que ha hecho yoga, que come muy bien, o sea, era la sana del grupo, la que no bebía, la que no salía, la que se cuidaba siempre mucho, de hecho no aparenta la edad que tiene, siempre hemos dicho que tiene un pacto con el diablo, pues la primera en pasar por el quirófano con un problema de que le han tenido que extirpar la vesícula. Y digo, bueno, pues mira, Eli, voy a hablar de lo tuyo. Ajá, muy bien. Pues ponnos en situación, ¿qué es la vesícula? ¿Dónde está? ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? En realidad es un órgano bastante importante, aunque se puede vivir sin él. Es de ese grupito de accesorios biológicos que tenemos, como puede ser el apéndice. Estaba yo pensando en el apéndice y dije lo que no era. Se puede vivir sin el apéndice, se puede vivir sin el vaso, se puede vivir sin los cordales, por ejemplo, que es otra cosa que también tiende a desaparecer también en nuestro organismo, y sin las amígdalas y sin la vesícula biliar. La vesícula biliar la tenemos en el hígado está en el lado derecho. Es eso que nos suele doler cuando nos da el flato, cuando hacemos ejercicio y no estamos acostumbrados, porque el hígado es nuestro depósito de glucógeno, que es esos paquetitos energéticos de azúcar que el cuerpo utiliza cuando necesitamos una fuente de azúcar rápida porque se nos escapa el agua cuando nos echamos a correr y parece que como me dio un flato, ¿no? Me noto que me está doliendo la barriga más bien por un lado derecho. Bueno, pues debajo del hígado hay un órgano chiquitito, 5 centímetros, 7 centímetros, en forma de perita, y eso es la vesícula biliar. ¿Y para qué sirve? Bien, pues el hígado, que está conectado con la vesícula por un conductito, por una manguerita, fabrica una sustancia que es la bilis. Que seguramente la bilis te suena por aquello, sobre todo antiguamente, ¿no? Se decía que la gente tenía mala bilis. No, cuando dice esto es más amarga que la hiel. Que es otra forma de decirlo, sí, otra forma de llamar a la bilis. Pues viene de ahí, viene del hígado. El hígado lo fabrica a partir de colesterol, a partir de agua, a partir de productos de degradación de los glóbulos rojos, como puede ser la bilirrubina. Uh-huh. Y lo que hace es una especie de jabón, entre muchas comillas, a nivel intestinal, porque pasa del hígado a la vesícula biliar. La vesícula es ese almacén de bilis y cuando ingerimos un alimento, el alimento manda una señal al cerebro que dice que viene comida, que hay que desintegrarla lo máximo posible, hay que ayudar a emulsionar esas grasas para que se digieran y se absorban mucho mejor. Entonces la función de la bilis, en este caso la función de la vesícula biliar sería ser almacén de la bilis y la función de la bilis es ayudarnos a digerir mejor las grasas. ¿Qué pasa? Que ni comemos como debemos, ni descansamos cuando tenemos que, y tampoco hacemos un ejercicio de tener una buena calidad de vida. Y entonces ese almacén, que es la vesícula biliar, la pobre va pasando apuros. De repente le llega menos agua de la que le tiene que llegar, de repente le llega más colesterol del que le tiene que llegar, incluso más grasas aparte del colesterol, le llega calcio, depósitos de calcio, porque no nos olvidemos que siempre nos dicen no bebas refrescos. Lo de los refrescos no solamente es por el gas, sino porque nos descompensa mucho el metabolismo del calcio y por varios factores desestabiliza mucho el equilibrio metabólico que tenemos y acaba generando que en esa vesícula biliar, que debería ser un almacén tipo una cuba de bilis, bueno, una cuba tampoco va a ser tan grande, es como 50 mililitros, como medio yogur, más o menos es el tamañito que puede tener en su tope, en su máximo, la vesícula biliar almacenada.
Y entonces, claro, si la proporción de componentes no es la adecuada, pasa como si tú tuvieras un vaso de agua y le pusieras más azúcar de la cuenta. ¿Qué pasa? Que se disuelve hasta que no se disuelve y empieza a precipitar. Pues eso es lo que pasa en la vesícula biliar, que alguno de los componentes de la bilis empieza a precipitar. Precipitar quiere decir que se sale, que se queda. Precipitar quiere decir que cae al fondo y se forma como un sedimento. Vale. Uh-huh. Entonces, de hecho, hay una primera fase en la patología biliar que vendría siendo el barro biliar. Es como si tú tuvieras ese vaso de azúcar en el que tú ves el azúcar al fondo, que no consigues que se disuelva y está ahí como emposado. Si tú mueves el vaso, el barro se va a mover, el azúcar en este caso, o el barro biliar en el caso de la vesícula, se va a mover. Ahí todavía estaríamos a tiempo de meter medidas. Tenemos que beber más agua, tenemos que hacer un poquito de ejercicio, tenemos que descansar, porque en la medicina oriental se dice que la vesícula biliar funciona entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana, y a esa hora nosotros deberíamos estar durmiendo. No comiendo, no despiertos, deberíamos estar entre las 11 y la 1. Y la 1 de la mañana es donde dicen la medicina sí, tradicional, sí, la hora que deberíamos estar de dormir. Debería ser un buen rato que hemos hecho la digestión y debería la vesícula biliar poder hacer su proceso, que es estar tranquilita, regenerarse, estar formando la bilis, y en el caso de que haga falta pasar parte de ese barro al siguiente paso en el camino, que es el intestino delgado, el duodeno, pues que lo pueda hacer. Si nosotros estamos haciendo cualquier otra cosa, si nosotros comemos mal, descansamos mal, comemos muchas grasas, muchos alimentos ricos en quesos, en alimentos ricos en gases también, quesos, legumbres, productos procesados, harinas, la digestión que estamos haciendo no va a estar bien digerida, valga la redundancia, porque la bilis no va a dar abasto para toda la grasa que le llega, fabricar esa composición química idónea para que esa bilis pueda hacer su función. Y por eso hay determinados productos que empiezan a irsenos al fondo. Empieza a formarse ese barro. Hay un momento en el que la vesícula no da abasto para ese barro pasarlo al siguiente paso del camino y ese barro se empieza a unir uno con otro, como si cogiéramos un barro y empezáramos a hacer figuritas de barro. Uh-huh. Entonces la vesícula biliar se entretiene haciendo figuritas de ese barro. Esas figuritas van a ser las piedras. Las piedras de la vesícula biliar. Hablamos mucho de las piedras en el riñón, pero en la vesícula biliar se forman, que es lo que se llama una litiasis biliar, que puede llegar a dar lugar a un cólico biliar. Y esto nos suena un poquito más. Eso sí. Antes de seguir, acabas de decir el horario, según la medicina china, y yo digo, eso tiene que ver con el reloj o con el reloj cronológico, porque si es justo a esa hora, la gente que duerme de noche, o sea, que trabaja de noche, no hace ese proceso. La gente que trabaja de noche tiene muchísimos problemas a nivel metabólico, porque el cuerpo está diseñado para que tú a determinadas horas segregues determinado tipo de tanto de hormonas como de neurotransmisores que además son sensibles a la luminosidad. Entonces, normalmente la gente que trabaja de noche notarás que parece que están más mayores, que tienen más problemas médicos, que hacen peores digestiones, que aunque duerman 8, 10, 12 horas descansan peor. Entonces un trabajo de noche es una faena, está bien pensado para aquellas personas que durante las horas que duerman realmente descansen y consigan cambiar ese ciclo biológico, pero las personas que no se pueden adaptar o que no consiguen adaptar su rutina a un trabajo de noche, pues de día, aunque duerman, están cansados, tienen más problemas de digestiones, incluso de estreñimiento, de cambios hormonales, el humor está como está, el proceso de envejecimiento se acelera. Al final está todo siempre, como decimos, relacionado. Y cuando tenemos... es que miro ahora a Miguel y pienso en los papás y en las mamás, cuando acaban de tener un bebé, que es un bebé latoso. Entramos en supervivencia. ¿Ahí qué hacemos? Nos revienta la bilis. Ahí entramos en supervivencia porque además cuando somos papás de primer momento, sobre todo los primerizos, ¿no? Ya con el segundo ya estás en otra cosa. Pero sobre todo con el primero, incluso tú te alimentas mal, con lo cual no estás ayudando a que tu proceso de tu organismo en ese mecanismo de supervivencia, ese mecanismo de cortisol que hablábamos el otro día, tampoco le estamos ayudando porque no nos estamos alimentando como debiéramos. No obstante, los papás primerizos, eso es un... Y mamás. Digo papás como generalización. Los progenitores primerizos, eso. Como es un momento corto en el tiempo, porque al final, primero que si te toca un niño que duerme, esto ni lo ves.
Si te toca uno como el mío, que dormía 1 hora sí, 1 hora no, yo realmente no sé cómo sobreviví el primer año, porque dormía así, 1 hora sí, 1 hora no. Entonces yo en la hora que dormía, yo activé el mecanismo de toca dormir, off. Y cuando estaba despierto, pues toca despertarse, on. Y al final tu cuerpo se adapta. Esto sirve sobre todo por ayuda a lo que decíamos el otro día, el cortisol. El cortisol nos ayuda a estar en piloto de supervivencia cuando tenemos necesidad. El problema es cuando esto se alarga en el tiempo. Si tú tienes un bebecito, tienes un niño que duerme mal o que está malito en X días y no duermes a las horas que tienes que dormir, tu cuerpo se adapta para ese periodo de tiempo en el que necesitas estar en estas condiciones. Pero esto es un momento, comparado con la vida es un momentito. Un trabajo sí que requiere un tema más prolongado. Y ahí es donde las personas que trabajan de noche se tienen que cuidar más de lo que se cuidaría una persona que tiene un horario diurno. Porque están más sometidos a estrés, a situaciones oxidativas, a situaciones en las que están presionando y forzando más su maquinaria biológica. Y de ahí la bilis. Lo de la bilis venía porque antiguamente se decía que el cuerpo humano tenía 4 humores. Y entonces, claro, entonces esos eran los 4 fluidos vitales. De hecho, los egipcios cuando embalsamaban a sus muertos, te recuerdas que había como 4 vasijitas siempre que ponían para esos 4 humores. Realmente esto viene, la parte científica, de que cuando se sacaba una muestra de sangre, si lo dejaban ahí como al aire, se formaban como 4 capas separadas. Una capa que se quedaba abajo, que eran los glóbulos, o sea, lo que era la parte de la sangre que coagulaba, el coagulado, eso se le llamaba la bilis negra. Una parte que se quedaba como más rojita, que eso eran los glóbulos rojos que precipitaban, que quedaban ahí como en la parte de abajo del envase donde lo pusieran. Una parte por encima que sería como amarillito, que sería un suerito, plasma, ¿no? La parte sí, que eso era la bilis amarilla. Y después estaba otro que era el humor, lo que llamaban el humor. Entonces ellos a cada parte de la sangre, que consideraban que eran esos 4 fluidos vitales, le daban unas propiedades. Y a la bilis, que había diferencia entre la bilis amarilla y la bilis negra era la rabia. Era cuanto más negro hubiera en ese envase, es que más rabia tenía la persona. Por eso se dice lo de la bilis como algo desagradable. Y también porque es verdad que cuando tú vomitas y echas todo el contenido del estómago, incluyendo la bilis, es muy amarga. Es muy, muy amarga. Entonces era algo como algo amargo, algo malo, algo de rabia. Es como siempre se asoció con el tema de humor colérico. Genio, ¿no? El genio, el mal humor, el genio, sí. El mal genio tiene. Y sin embargo la bilis amarilla, como era algo clarito, flojito, no se le veía como eras como esto para qué debe servir, es como eres muy flojo. Pues si tenías mucha bilis amarilla, era que tenías mucha melancolía, mucha depresión. Qué barbaridad. Y entonces a partir de ahí, a partir de ahí que estamos hablando de cientos, incluso miles de años atrás en la sabiduría popular, en la medicina tradicional, se derivó como eso, como que, bueno, aquí lo hemos dicho en alguna ocasión, aquí se le llamaba sentar las madres, siempre la parte del estómago, siempre se le ha visto que tiene como una gran información sobre el estado general de salud de una persona. Entonces, bueno, ellos le ponían el nombre a lo que ellos entendían y en muchos casos la ciencia les ha dado la razón, porque al final que tú estés mal del estómago, que tú estés mal del hígado, que tú estés mal de las digestiones, que tú comas y te sientes toda la comida mal, que tengas náuseas, que tengas vómitos, que llegues incluso a tener fiebre, ahí ya te da una pista de que hay algo mal. Muchas veces eso que está mal es que tú no estás haciendo las digestiones correctamente porque el paso anterior, que es que la vesícula biliar vierta esa bilis para ayudarte en las digestiones, no funcione correctamente. Probablemente venga dado porque tu dieta no es la adecuada. Hay veces que hay un componente genético, como en el caso de mi amiga. Claro, por eso te iba a decir, porque de entrada dijiste que sí. una persona se cuidaba muchísimo. Claro, nosotros pensamos siempre en personas que no se cuidan, pero es verdad que el componente genético al final es muy importante. Y en el caso de ella, pues venía por la parte de la herencia genética que nos toca a veces, que decimos, no podía haber dejado unas casas, un apartamento en el sur o algo. Pues a ella le tocó su predisposición a formar de la dieta que ella ya tomaba. La verdad que ella siempre ha tenido problemas a nivel de digestión, con lo cual esto se viene gestando, quieras que no, desde que ella era niña, solo que no lo sabían. Entonces ella siempre ha tenido como esta dificultad de ciertos alimentos, no los podía comer. Se le ha ido creando al paso de los años este barro biliar
que con el tiempo se convirtió, con el estrés, con el café, se acabó convirtiendo en las piedritas. Y en el caso de ella en concreto, hay personas que pueden vivir con las piedras sin problemas. En el caso de ella es que esta piedrita pasó al conducto y tenían esta obstrucción en el conducto biliar. Entonces ahí el riesgo es mucho mayor, porque ya sigue entrando por un lado la bilis, pero no puede salir por el otro. ¿Y qué pasa? Que cuando, lo que decía antes, cuando la bilis se utiliza para ayudar en la digestión, entonces, ¿quién le dice a la bilis que tiene que funcionar? El cerebro. Le llega la información de que ha llegado la comida y dice, venga, a trabajar todos. Toca segregar ácido en el estómago, toca segregar bilis en el duodeno, hay que pasar los alimentos de un compartimento al otro y ello requiere que la musculatura se mueva. Entonces, en este caso, estas señales que hacían que la musculatura que rodea a la vesícula biliar se moviera como si exprimiéramos para expulsar la bilis de ese almacén, genera mucho dolor, mucho dolor. Y dependiendo del tamaño que sea la piedra, el esfuerzo que tiene que hacer para sacar líquido más piedra, pues genera más intensidad de dolor todavía. Por eso las personas que tienen cálculos, aparte de náuseas, dificultades en la digestión, incluso si tienen una infección bacteriana, porque eso está ahí ya emposado, como si dijéramos, pueden llegar a tener fiebre, tienen ese dolor típico en el lado derecho, que es donde decíamos que está la vesícula biliar, que incluso hay veces que no hace falta ni tocarlos, normalmente al tacto ya directamente ven las estrellas. Incluso les puede radiar a la espalda, es tanto el dolor que hay veces que se nota más el dolor en la parte de la espalda que en la parte de la zona delantera. Y otra cosa que les pasa también es que a la hora de dormir, al lado derecho no pueden estar, tienen que estar al lado izquierdo, porque al final estás haciendo una presión cuando estás acostado. Entonces, todas estas personas que se noten que sumando, no es necesario que tengan un cólico, pero que sumando todos los puntitos chiquititos de todo lo que estamos diciendo, les venga a la cabeza como conozco a alguien o me está pasando, y mi dieta la verdad que es bastante rica en lácteos, en leche entera, en queso entero, en legumbres, en grasas, en fritos. Yo tomo aceite de oliva, pero igual se me va la mano con el aceite de oliva. Si les está resonando, lo que hay que hacer es ir al médico, y el médico mandará a hacer una ecografía. Probablemente mande a hacer primero un rayos X, que ahí se ve si hay piedritas, y si no, mandará a hacer una ecografía, que ahí ya se ve perfectamente esta perita, que es la vesícula biliar, y se verá si está inflamada, si hay alguna piedrita, si hay algún tipo de alteración que requiera que se derive al especialista en concreto. Y antes de llegar al momento ese de las piedras, ¿cómo se puede, no sé si existen síntomas ya que hablen, que digan de esos sedimentos? Normalmente viene dado por la digestión. Si tú siempre que comes, además nos pasa a todos, ¿no? Yo siempre que como frutos secos tengo una pesadez de estómago, bueno, pues yo ya sé que frutos secos, pues igual en vez de comerme un puñado, pues no me como ninguno o me como 3 o 4. Entonces, cuando ya tu lista de alimentos de cada vez que como esto, me cuesta muchísimo hacer la digestión. De hecho, hacer la digestión me genera dolor y encima es en el lado derecho. Yo como todos los días, yo me voy a dar cuenta todos los días si a mí me duele comer. Pues ahí nos toca pedir la cita al médico y que el médico sea el que haga una evaluación. Hablamos de ese sabor amargo. Sabor a hiel. A hiel. Yo digo hiel con la H aspirada, como decían los mayores, ¿no? Ese sabor amargo no tiene nada que ver con el ácido. Digo, porque te escucho y hay mucha gente que sabes que como y me da ácido. Es otra cosa, ¿no? El ácido viene del estómago. El ácido se segrega en el estómago para ayudar. Trozo de carne que metemos en el estómago hay que deshacerlo. Entonces el ácido nos viene dado en el estómago para ayudar a que ese trozaco de carne que nos hemos comido, pues un poco deshacerlo. Una vez que del estómago pasa al intestino, ahí viene la bilis. Que la bilis es todo lo contrario, no es ácida, es alcalina, es básica. Y lo que va a ayudar es específicamente a extraer las grasas que están en el alimento para hacerlas lo más pequeñitas posibles y que puedan atravesar el intestino, el espacio del intestino es lo que se llama la luz intestinal, para que sea llevada a sangre y sea absorbido. Entonces, al final la comida, ese bolo alimenticio que nos hemos tragado, es como si tuviéramos un puzzle o un Lego armado y tuviéramos que llevarlo a la pieza del Lego más chiquitita que podamos hacer. Y eso lo va a hacer la saliva en la boca con la masticación. Es muy importante la masticación. O sea, todo el proceso digestivo empieza desde que la comida, desde que la veo y la huelo. Porque ahí ya se ponen en marcha una serie de procesos que vamos a necesitar para esa pieza de Lego gigante, que es el bolo alimenticio, se convierta en las piecitas más chiquititas que las pisas y dices tú, no lo vi, pero me dolió el alma. Pues efectivamente, esto es la salivación, porque claro, la vista y el olor, a ti no te pasa que pasas delante de una dulcería
y ya te dices como tú, los perros de Pavlov, ¿no? La segregación de la saliva. Efectivamente, ya desde que el cerebro percibe estímulos para prepararse para la digestión, ya prepara la boca. La salivación es muy importante para empezar a disgregar ese alimento y que pueda dividirse en las partes más pequeñas y pueda ser absorbido. A partir de ahí, cuando pasa ya al esófago, que va acompañado de saliva y empieza a unirse con unas moléculas que se llaman enzimas, que son como pequeñas tijeritas, van a ayudar a ir partiendo la comida. De ahí al estómago, que es el ácido. Cuando le metemos mucha comida al estómago, el estómago dice, uy, esto me ha venido tanto trabajo de repente, pues yo lo que voy a hacer es echarle aquí, como si estuvieran construyendo un edificio y estuvieran preparando el mortero, más mortero, más mortero. Entonces de repente tienes ahí un montón de cosas que no iba normalmente y que hace que desde que tú tengas un eructo o que estés haciendo la digestión, cuesta hacer la digestión porque se ha segregado tanto ácido para tanta comida que has metido, que igual no es tanto el volumen, no es que hayas comido tanto, pero a lo mejor has comido muy deprisa y no le da tiempo al organismo a asimilar todo ese alimento. Entonces de repente hace falta echar mucho, mucho, mucho ácido. O es porque ya determinados alimentos, tu cuerpo, pues sobre todo pasa con alimentos procesados, que cuesta digerirlos, que no son alimentos naturales, que se absorbe todo. Es que es como... El organismo está como, ¿esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Déjame echarle un poco más de ácido, a ver si de ácido estomacal, a ver si puedo deshacerlo, a ver qué puedo aprovechar de aquí. La gente que tiene mucho ácido con la comida suele ser gente que tiene una dieta poco equilibrada y sobre todo que tiene alimentos muy procesados. Pero sin embargo, la bilis, que se almacena en la vesícula biliar, va a ayudar a neutralizar ese ácido. Con la vesícula biliar también, cuando la tenemos inflamada, lo que pasa es que me decías antes, ¿cómo antes de llegar al cálculo se genera mucho eructo? Mucho eructo. Pero no, o sea, no es que me da eructo. No, es que a lo mejor en un minuto has echado 20 eructos, que no puedes parar. Esto es porque una de las valvulitas que hace de puerta entre un lado y el otro en todo el sistema digestivo, no termina de cerrar bien. Entonces, claro, en el proceso de digestión se van produciendo gases. Si tú encima estás comiendo alimentos que generan gas, como ya sean legumbres, como ya sean harinas, o si eres de los que no bebe agua y solo bebe bebidas que tienen gas, tu digestión se va a convertir en la fiesta de la industria química. Realmente va a hacer falta allí un esfuerzo mayor que si los alimentos estuvieran poco procesados. Pues si te das cuenta, los niños que están con leche materna eructan cuando comen, una vez. Y sin embargo, los adultos están como, uy, me repite, uy, otra vez, uy, otro eructo. Esas digestiones son, en las que no se puede aprovechar el alimento, son muy pesadas, muy pesadas. Cuesta mucho romper ese lego gigante que decíamos para absorber cada uno de los nutrientes. Y sin embargo, la bilis es muy necesaria para absorber la grasa de los alimentos, porque las grasas las necesitamos. No podemos vivir con una dieta sin grasas. Las membranas necesitan grasas. Hay una fuente de energía también que se saca, una pequeña fuente que se saca a partir de grasas. Es necesaria, pero en su justa medida. Y bueno, a tu amiga, todas las personas que le han extirpado la vesícula biliar, ¿qué pasa después? ¿Cómo se sintetiza, mejora esa digestión? Me voy a ir al que pasa antes, porque claro, ella tiene un cólico, va al médico, le diagnostican, se asombra muchísimo porque dice, yo sí. Esto es como cuando le diagnostican un cáncer de pulmón a una persona que nunca ha fumado, es como, ¿cómo va a ser a mí, no? Entonces, claro, ya le dicen, mira, tienes tal obstrucción que hay que operarte. La operación va a ser muy sencillita, es una laparoscopia, o sea, esto no es como antiguamente que te abrían como el bocadillo y ahí hacían lo que tenían que hacer, sino son 3-4 incisiones a través de donde se mete el instrumental que se va a necesitar y a partir de ahí, pues, cortan los conductos que unen la vesícula con lo demás, ya decimos que son 5 centímetros, y para afuera. Pero antes de poder hacerte esa operación, tu cuerpo tiene que estar preparado y tu vesícula no debe estar sintetizando la cantidad de bilis, almacenando la cantidad de bilis que almacena normalmente. Así que tu dieta cambia radicalmente. 0 grasa, productos naturales al 100%. O sea, tiene que ser una dieta en la que ese almacén de bilis se reduzca al mínimo. Claro, que no sea necesario para nada. Bueno, de hecho ella que ya es un fisquito, bajó muchísimo de peso, porque claro, al eliminar las grasas de la dieta en preparación para la operación, pues quieras que no estás perdiendo ahí un aporte calórico que lo que decía, que es necesario al fin y al cabo. Una vez que entras en operación, te hacen previamente todas las pruebas, ¿no? De preanestesia, porque es con anestesia general. Análisis de sangre, etcétera, para ver que está todo correctamente, que coagulas bien, o sea, todo lo que es rutinario. La intervención es muy cortita, dura unos 45 minutos. Después de la operación te mantienen en observación porque vienes de una anestesia general.
hay que ver también cómo coagulas, cómo te despiertas. Hay una cosa que se hace en la operación, que es meter aire en el abdomen para aumentarlo y que la visibilización de todo sea mucho mejor. Y entonces, claro, hay personas que reaccionan con más dolor o con menos dolor a la presencia de ese gas. Ese gas en el abdomen al cabo de 2 días, 3 días ya se ha eliminado del cuerpo, es inocuo. Pero es verdad que esa presión abdominal y que te han estado manipulando genera un dolor. Entonces te dicen también, pues, venga acompañado a la cirugía, la persona que le acompañe, que no se vaya, que esté aquí todo el rato pendiente de usted, porque en cuanto termine, dependiendo de la recuperación que tenga, se irá antes o después a su casa, o la dejaremos en observación. Ahí va a depender de cómo cada persona haya evolucionado en esa mesa de operación. Y lo que te recomiendan es tener tu casa preparada. Pues te recomiendan que tengas una compra hecha, comidas preparadas. Claro, para que no tengas que... Claro, para que tengas que hacer el mínimo esfuerzo. Que si en el caso de cómo va usted al baño, pues usted es estreñido, pues mira, desde antes le vamos a estar dando algo que le va a ayudar, fibra, en el caso de personas mayores o personas que tengan más complicaciones, algún laxante, pues para que no tengas que hacer esa fuerza abdominal que te va a generar dolor, no porque sea contraproducente, sino porque para de evitar hecho, molestias. Sí, para que tengas un postoperatorio lo más cómodo posible. Lo normal es que en 2 semanitas las personas ya estén recuperadas de la intervención, pero no suelen dar el alta porque sigues yendo a revisión y siguen haciendo ecos a ver qué tal va todo, hasta 6 semanas después. Y la dieta de esas personas, después de haberse extirpado la vesícula, tiene que ser más cuidadosa, porque tú la bilis, quieras que no, era un medidor de cómo estabas haciendo la digestión, de que si comías mucha grasa te sentaba mal y si comías menos grasa te sentaba bien. Incluso las cacas las heces son un medidor de qué tal está tu bilis. Pues decíamos que la bilirrubina, que es un producto de degradación de los glóbulos rojos, forma parte también de la bilis. Entonces, tu caca, si hay mucha bilirrubina, será de un color, y si hay poca bilirrubina, será de otro. Por eso las cacas son más... No solamente depende de la dieta, sino de lo que vamos generando en nuestro organismo. La bilis ahora, en vez de pasar a la vesícula, va a pasar directamente al intestino. Seguimos produciendo bilis porque la produce el hígado. Y va a seguir participando en la digestión, pero de otra forma. Con lo cual la dieta, si ya ella era cuidadosa, los que no lo fueran antes lo tienen que instaurar ahora. Ser cuidadosos con los alimentos procesados, con los alimentos grasientos y en general con las medidas higiénico-dietéticas, que manía con decirlo mal, medidas higiénico-dietéticas que siempre hablamos. Pues nos quedamos con eso, llegamos al final Muy así, bien. puntual. Eli, que vaya bien el postoperatorio. Claro que sí, a Eli le deseamos lo mejor y a todas las Elis y a todos los Elis que se cuiden. Que se cuiden mucho. Sonia Soaje, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre.